Hola, somos Cecilia y Mercé, somos artesanas, artistas, socias y hermanas. Juntas formamos De Seda Más, un estudio de arte textil basado en la seda. Un trabajo con el que hemos sido reconocidas con el título de maestras artesanas. Hemos conseguido que nuestros trabajos de arte textil mural formen parte de exposiciones en Europa, Estados Unidos, Canadá y Corea. Pintar seda tiene un punto de magia. La forma en que se reflejan los colores en el tejido es un regalo de la naturaleza. La pintura en seda no es solo un hobby o una forma de ganarse la vida, también es una terapia y una forma de conectar con tu mundo interior. Me gusta mezclar la pintura china y la caligrafía en la pintura en seda y encontrar el equilibrio perfecto. Mi reto es interpretar emociones y sensaciones e intentar trasladarlas a la obra. Buscamos obras que te impresionan a primera vista, que te invitan a acercarte y ver los detalles. En este curso de doméstica te enseñaremos todo lo que necesitas saber para pintar tus propios diseños en seda. Aunque la técnica principal que utilizaremos será con guta, te enseñaremos a incluir y combinar otras técnicas para que consigas unos resultados espectaculares. Como proyecto final, pintarás un fular de seda con el diseño que tú quieras. Para ello, primero te enseñaremos los materiales básicos que necesitas. Luego, te mostraremos los diferentes tipos de seda que hay y cómo prepararla para empezar a pintar. A continuación, te enseñaremos cómo preparar una carta de colores. Más adelante te enseñaremos diferentes técnicas para pintar la seda. Primero empezaremos realizando degradados y ahí podrás ver cómo la pintura se desplaza y expande. Luego veremos la guta transparente, que es una de las formas más tradicionales de pintura en seda, y añadiremos las gutas decorativas. Después te enseñaremos cómo se aplica el espesante y el antideslizante. Luego veremos la técnica del batik, que es una de las formas de reserva más antiguas y que podrás realizar con cera o con parafina. Además, te mostraremos cómo fijar la seda y trucos para que sepas cómo cuidarla. Por último, te enseñaremos algunas formas de aplicación de la seda para que te sirvan de inspiración para tus proyectos. Al final del curso tendrás un fular con tu propio diseño pintado en seda. Para hacer este curso vas a necesitar seda, bastidor, guta, tintes para seda, pinceles, rotulador invisible y la olla express con vaporera. Aprende todo lo que necesitas saber Para pintar tu propia ruta de la seda.